Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, prepárate. ¿Y si te dijera que uno de los capítulos más caóticos de la historia de Francia fue secretamente dirigido, no por un rey, sino por la mujer que controlaba la mente de un monarca loco? Olvida los cuentos de reinas pasivas. Hoy desenterramos la historia de Isabel de Baviera, la soberana alemana que llegó a París como una joven promesa y se convirtió en la figura más poderosa y odiada de su tiempo. Mientras su esposo, el rey Carlos VI, se perdía en los abismos de la demencia, ella tejía una red de poder, intriga y traición. ¿Fue una víctima de las circunstancias? ¿Una política astuta que salvó a su familia? ¿O una traidora que vendió un reino por ambición? La historia la juzgó, pero la verdad es mucho más compleja. Acompáñame a descubrir el poder oculto detrás de la locura. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, comencemos nuestro viaje. ¿Puede una sola mujer, traída como una pieza en un tablero de ajedrez, llegar a controlar el destino de una nación gobernada por un rey loco? Esta es la historia de Isabel de Baviera, y su ascenso al poder comienza aquí, en el corazón de una Europa desgarrada por la guerra. Corría el año 1385. Francia, agotada por la interminable guerra de los 100 años contra Inglaterra, buscaba alianzas que fortalecieran su posición. El joven rey, Carlos VI, con apenas 17 años, era el sol en torno al cual giraba una corte de lobos. Sus ambiciosos tíos, los duques de Borgoña, Anjou y Berry, quienes habían gobernado como regentes y no deseaban soltar las riendas del poder. Necesitaban una reina para Carlos, una que fuera dócil, fértil y que trajera consigo una valiosa alianza. La elección recayó en una joven princesa del Sacro Imperio Romano Germánico, Isabel de Baviera-Ingolstadt. Con solo 14 años, era famosa por su belleza, pero desconocida en el complejo y letal mundo de la política francesa. Su padre, el duque Esteban III de Baviera, vio la oportunidad de oro. Para la joven Isabel, el viaje a Francia fue un torbellino. Fue presentada al rey en Amiens de una manera casi clandestina, examinada como si fuera un caballo de pura sangre. Carlos, conocido en su juventud como el bien amado, quedó instantáneamente cautivado por su encanto. Se dice que el amor fue a primera vista. 3 días después, se casaron. Isabel, ahora Isabeau para los franceses, fue arrojada a un mundo de opulencia y peligro. No hablaba francés, no entendía las intrigas, y estaba rodeada por los poderosos tíos del rey que la veían como un simple instrumento para asegurar la dinastía Valois. Ella era una extraña en una tierra extraña, una novia bávara destinada a una corona que, aunque brillante, se asentaba sobre una base profundamente inestable. Nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado que esta joven tímida y hermosa poseía la astucia y la voluntad de hierro que un día la harían la mujer más poderosa y odiada de Francia. Los primeros años del reinado de Carlos VI e Isabel de Baviera fueron un resplandor de optimismo y esplendor. Una época que pasaría a la historia como un espejismo de felicidad antes de la catástrofe. Liberado de la opresiva tutela de sus tíos en 1388, Carlos VI tomó las riendas del gobierno. El pueblo francés celebró, viendo en su joven y carismático rey, el bien amado, la promesa de un futuro próspero y justo. A su lado, la reina Isabel florecía. Rápidamente dominó el francés y se convirtió en el epicentro de la vida cortesana. Su belleza era legendaria.
y su gusto por el lujo, insaciable. La corte de Francia se transformó en el escenario de fiestas, bailes y torneos extravagantes que deslumbraban a toda Europa. Se gastaban fortunas en vestidos bordados con perlas, en banquetes suntuosos y en espectáculos que duraban días. Isabel no era solo un adorno, era la anfitriona, la musa, el símbolo viviente de la riqueza y el poder de la dinastía Valois. La relación entre Carlos e Isabel parecía un auténtico cuento de hadas. El rey estaba profundamente enamorado de su esposa, y su devoción era evidente para todos. Juntos, proyectaban una imagen de unidad y estabilidad monárquica. La sucesión parecía asegurada con el nacimiento de sus hijos, consolidando la línea dinástica. Durante este breve interludio de paz y prosperidad, Isabel aprendió las complejidades del poder. Observaba, escuchaba y asimilaba las lecciones de la corte. Aunque su papel era principalmente ceremonial, se movía con gracia entre las facciones rivales, especialmente entre su marido y los siempre presentes duques. Se ganó el afecto del pueblo parisino, que la admiraba por su elegancia y generosidad. Sin embargo, bajo la superficie dorada de esta era feliz, las tensiones políticas nunca desaparecieron. Los duques esperaban en las sombras, y la propia extravagancia de la corte generaba deudas y resentimientos silenciosos. Era una paz frágil, una felicidad construida sobre cimientos que pronto se resquebrajarían. La pareja real vivía en una burbuja de amor y lujo, completamente ajena a que su mundo idílico estaba a punto de ser destruido, no por un ejército enemigo o una conspiración palaciega, sino por un mal invisible que acechaba en la mente del propio rey. El espejismo de los años dorados se hizo añicos en el verano de 1392. La primera grieta en la mente del rey Carlos VI no apareció con un estallido de locura violenta, sino con el sigilo de una enfermedad devastadora. Durante una expedición militar en preparación para invadir Bretaña, el rey, con apenas 23 años, fue abatido por una fiebre repentina y violenta. No era una enfermedad común. Los cronistas de la época la describen con pavor, hablando de convulsiones, sudores delirantes y un comportamiento errático que aterrorizó a su séquito. Durante días, el monarca más poderoso de la cristiandad se debatió entre la vida y la muerte, su cuerpo consumido por el fuego de la enfermedad. Isabel, que esperaba otro hijo, recibió la noticia con angustia. La corte se sumió en un estado de pánico. Las oraciones y procesiones religiosas se multiplicaban por todo el reino, implorando la recuperación del bien amado. Los médicos, con sus limitados conocimientos, aplicaban sangrías y remedios ineficaces, tan impotentes como el resto ante la furia de la dolencia. Milagrosamente, Carlos sobrevivió. La fiebre cedió y, físicamente, pareció recuperarse. Sin embargo, algo fundamental se había roto en su interior. Aquellos cercanos a él notaron un cambio alarmante. El rey, antes enérgico y decidido, ahora sufría de episodios de impaciencia febril, cambios de humor bruscos y una irritabilidad que desembocaba en ataques de furia descontrolada. Se quejaba de dolores de cabeza insoportables y mostraba signos de lo que hoy podríamos llamar paranoia. La enfermedad había dejado una cicatriz invisible pero profunda en su psique. Esta fue la primera señal de advertencia, la primera manifestación clara de la fragilidad mental que lo atormentaría por el resto de su vida. Para Isabel y los consejeros del rey, fue un presagio aterrador. Intentaron ocultar la gravedad de su estado, atribuyendo su comportamiento a la fatiga de la campaña. Pero la grieta ya estaba abierta. La razón del rey, que era el pilar sobre el que se sostenía todo el reino de Francia, había sido comprometida.
A pesar de las ominosas señales, se tomó la decisión de continuar con la expedición militar. Nadie podía imaginar que esta decisión conduciría al rey y a su ejército directamente hacia el abismo, a un bosque donde la frágil razón de Carlos se rompería en 1000 pedazos. El 5 de agosto de 1392 fue un día de calor sofocante. El sol de verano golpeaba sin piedad al ejército real mientras avanzaba lentamente a través del espeso bosque de Le Mans. El rey Carlos VI cabalgaba al frente, vestido con un pesado jubón de terciopelo negro, luciendo fatigado y visiblemente alterado por el calor y la resaca de su reciente enfermedad. La atmósfera era tensa, cargada de una premonición funesta. De repente, de entre los árboles, surgió una figura espantosa. Un hombre descalzo, vestido con harapos, se abalanzó hacia el caballo del rey, agarrando las riendas. Con ojos desorbitados, gritó una advertencia críptica. «No sigas adelante, noble rey. Date la vuelta, pues has sido traicionado». Los guardias apartaron rápidamente al leproso o loco, y la columna continuó su marcha, pero la extraña interrupción dejó una marca indeleble en la mente ya frágil del rey. Poco después, ocurrió el detonante. Un paje, adormecido por el calor, dejó caer accidentalmente su lanza, que golpeó con un fuerte estruendo el casco de otro soldado. Para la mente febril y paranoica de Carlos, ese sonido metálico fue la confirmación de la profecía del loco. La traición estaba aquí. En un instante, el bien amado desapareció, reemplazado por una furia primigenia. Desenvainando su espada, con un grito demente, se lanzó contra sus propios hombres. «Adelante contra los traidores. Quieren entregarme al enemigo», aullaba. El pánico se apoderó de su séquito. El rey de Francia, su soberano, estaba masacrando a sus caballeros más leales. Su hermano, Luis de Orleans, a quien Carlos amaba profundamente, fue uno de los primeros objetivos. Aterrado, Luis huyó a galope, mientras el rey lo perseguía con la espada en alto. Durante casi una hora, el rey loco galopó sin control por el bosque, atacando a todo el que se cruzaba en su camino. Mató a 4 de sus hombres antes de que su chambelán lograra derribarlo de su caballo. Exhausto, Carlos cayó al suelo y entró en un profundo coma. El silencio que siguió al caos fue ensordecedor. El rey yacía inmóvil. Su ejército estaba en shock y el futuro de Francia pendía de un hilo. Ese día, en el bosque de Le Mans, Carlos VI se convirtió para siempre en Carlos el Loco. Para Isabel de Baviera, la noticia fue el fin de su mundo y, paradójicamente, el comienzo de su verdadero ascenso al poder. La noche del 28 de enero de 1393, los muros del Hotel Saint-Paul en París no resonaban con intrigas políticas, sino con música y risas. Isabel de Baviera había organizado una mascarada para celebrar las nuevas nupcias de una de sus damas de compañía. La corte, siempre ávida de distracciones extravagantes, se entregó al jolgorio. El rey Carlos VI, en un periodo de aparente lucidez, decidió participar de una manera espectacularmente imprudente. Él y 5 jóvenes nobles de su círculo íntimo idearon una sorpresa. Se disfrazarían de hombres salvajes, una fantasía popular en la época. Sus disfraces eran un peligro mortal a punto de desatarse. Estaban hechos de lino ceñido a sus cuerpos, cubiertos de resina o brea para que se adhirieran plumas y pelo, transformándolos en criaturas bestiales. Para completar la ilusión, estaban encadenados unos a otros. Cuando irrumpieron en el salón de baile, aullando y saltando, provocaron una mezcla de diversión y espanto entre los invitados, que no los reconocieron. Isabel, sabiendo de la participación de su esposo, observaba la escena con una sonrisa. La tragedia
llegó con antorchas. El hermano del rey, Luis de Orleans, y su tío, el duque de Berry, llegaron tarde a la fiesta. Borrachos y curiosos por identificar a los salvajes, se acercaron demasiado con las llamas abiertas. En un instante, una chispa prendió en uno de los disfraces inflamables. El fuego se propagó de un hombre a otro con una velocidad aterradora. El salón se llenó de gritos de agonía. Los hombres, envueltos en llamas, se retorcían en el suelo, sus cuerpos quemándose dentro de capullos de resina hirviendo. En medio del pánico, la duquesa de Berry reconoció al rey y con una increíble presencia de ánimo, arrojó la cola de su voluminoso vestido sobre él, sofocando las llamas y salvándole la vida. 4 de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Murieron en una agonía indescriptible en los días siguientes. El horror del baile de los ardientes conmocionó a París y a toda Francia. La visión de sus amigos quemándose vivos frente a él destrozó la frágil mente de Carlos. Su locura regresó con una furia devastadora, esta vez para no abandonarlo casi nunca. Para Isabel, la noche que comenzó como una celebración se convirtió en la pira funeraria de la estabilidad del reino y el preludio de su propio ascenso al poder. El eco de los gritos del baile de los ardientes apenas se había apagado cuando una nueva y ominosa realidad se asentó en la corte francesa. El rey estaba perdido. Los períodos de lucidez de Carlos VI se volvieron cada vez más cortos y esporádicos, sus delirios más profundos y aterradores. Creía estar hecho de cristal y temía romperse. Se negaba a bañarse durante meses y no reconocía a su propia esposa ni a sus hijos, refiriéndose a Isabel como esa mujer que me acosa. Francia no podía permitirse un trono vacío, un fantasma como monarca. El poder aborrece el vacío, y los tíos del rey, los duques de Borgoña y Berry, ya afilaban sus garras para repartirse el control del reino. Fue en uno de sus breves retornos a la cordura que Carlos tomó una decisión crucial que cambiaría el destino de Isabel para siempre. Consciente de su propia incapacidad, firmó una serie de ordenanzas que establecían un consejo de regencia para gobernar durante sus ausencias, y fundamentalmente nombró a su esposa, la reina Isabel, como la cabeza principal de dicho consejo, otorgándole la tutela de sus hijos, y con ello, el control sobre el futuro heredero al trono, el delfín. Este no fue un acto de amor, sino de pragmatismo político. Isabel era la única persona cuya legitimidad no podía ser cuestionada fácilmente. Era la madre del futuro rey. Para Isabel de Baviera, este fue el punto de inflexión. La joven reina, hasta entonces conocida principalmente por su belleza, su amor por el lujo y la organización de fiestas, fue arrojada a la arena de los leones de la política francesa. Ya no podía ser una simple consorte, debía convertirse en una estadista. Comenzó a asistir a las reuniones del consejo, escuchando, aprendiendo y absorbiendo las complejidades de la gobernanza. Su papel pasó de ser ceremonial a ejecutivo. Tenía que asegurar los fondos para la corona, mediar en las disputas de los nobles y, sobre todo, proteger la línea de sucesión. La reina, que había llegado a Francia como una pieza decorativa, estaba a punto de demostrar que poseía una mente política tan afilada como la de cualquier hombre de la corte. La regente había nacido, no por ambición, sino por una imperiosa necesidad. Con el poder de la regencia en sus manos, Isabel de Baviera no encontró un trono estable, sino un campo de batalla. La corte francesa se había convertido en un nido de depredadores políticos, y los dos lobos más grandes eran el hermano del rey, Luis de Orleans, y su tío,
Felipe el Atrevido, duque de Borgoña. Cada uno veía la locura del rey no como una tragedia, sino como una oportunidad de oro. Felipe de Borgoña, el duque más poderoso de Europa, era un hombre mayor, astuto y calculador. Su principal objetivo era utilizar el tesoro y el ejército de Francia para proteger y expandir sus propios dominios en Flandes. Consideraba el gobierno como su derecho de nacimiento y veía a su sobrino Luis y a la reina Isabel como obstáculos a sus ambiciones. En el otro rincón se encontraba Luis de Orleans, el carismático, elegante y ambicioso hermano menor del rey. A diferencia de Borgoña, sus intereses estaban centrados en Francia. Deseaba el poder por el poder mismo y no dudaba en gastar pródigamente el dinero del Estado en lujos y en su propia red de influencias. Su cercanía con la reina Isabel era notoria, dando lugar a rumores maliciosos que sugerían una relación amorosa y que incluso ponían en duda la paternidad de los últimos hijos reales. Estos rumores, fueran ciertos o no, eran un arma política que sus enemigos usaban para desacreditar a ambos. Isabel se encontraba atrapada en el centro de este torbellino. No era una mera espectadora, era la pieza clave del tablero. Su firma era necesaria para legitimar cualquier decisión, y su control sobre el delfín le otorgaba una autoridad ineludible. Aprendió rápidamente el peligroso juego del equilibrio. Cuando el duque de Borgoña se volvía demasiado dominante, se aliaba con Luis de Orleans para contrarrestar su influencia. Cuando la ambición y el despilfarro de Orleans amenazaban con vaciar las arcas del reino, buscaba el apoyo del más pragmático duque de Borgoña. Esta danza de alianzas cambiantes era agotadora y peligrosa. Cada decisión, cada favor concedido, le ganaba un aliado temporal y un enemigo permanente. Isabel gobernaba sobre un reino fracturado, no con la autoridad absoluta de un monarca, sino con la astucia de una superviviente, jugando a los lobos unos contra otros para evitar ser devorada. La precaria paz que Isabel de Baviera había luchado por mantener se hizo añicos de la manera más brutal posible. La rivalidad entre las facciones de Orleans y Borgoña dejó de ser una lucha de influencias en la corte para convertirse en un odio a muerte. Tras el fallecimiento de Felipe el Atrevido, su hijo, Juan sin Miedo, heredó el ducado de Borgoña. Juan era un hombre más impulsivo, violento y despiadado que su padre. No estaba dispuesto a compartir el poder con su primo, Luis de Orleans, a quien despreciaba públicamente. La tensión llegó a un punto de no retorno en la noche del 23 de noviembre de 1407. Mientras Luis de Orleans regresaba a su residencia en París, tras visitar a la reina Isabel, fue emboscado en una calle oscura. Un grupo de asesinos a sueldo, ocultos en las sombras, se abalanzó sobre él, lo arrancaron de su mula y lo masacraron a hachazos y espadazos. El asesinato fue de una brutalidad inaudita, y la conmoción fue total. Juan sin Miedo, en un primer momento, fingió pesar, pero pocos días después, confesó fríamente haber ordenado el crimen, justificándolo como un tiranicidio necesario para el bien del reino. Este acto no resolvió la lucha por el poder, la hizo explotar. El asesinato de un miembro de la familia real a manos de otro partió a Francia en dos. El reino se dividió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los borgoñones, liderados por Juan sin Miedo, que controlaban París y contaban con el apoyo popular gracias a sus promesas de reforma fiscal. Por otro, los Armagnacs, llamados así por su nuevo líder, Bernardo VII, conde de Armagnac, suegro del joven hijo del asesinado Luis de Orleans. Los Armagnacs clamaban venganza y representaban a gran parte de la nobleza tradicional.
Francia se sumergió en una sangrienta guerra civil. Isabel de Baviera se vio en la posición más imposible. Como regente, debía mantener la unidad del reino, pero el reino ya no existía. Se vio obligada a navegar entre estas dos facciones asesinas, cambiando de bando según las circunstancias. Cuando los borgoñones controlaban París, colaboraba con ellos para protegerse a sí misma y al rey. Cuando los Armagnacs ganaban terreno, negociaba con ellos. Sus enemigos la tildaron de veleta, de traidora sin principios. Pero desde su perspectiva, cada movimiento era un intento desesperado por preservar la corona para su hijo en un reino que se estaba desangrando. Mientras la locura del rey Carlos VI sumía a la corte en una incertidumbre perpetua, Isabel de Baviera encontró una forma de proyectar poder y estabilidad: el lujo desmedido. Transformó la corte francesa en el epicentro de la moda y la extravagancia de toda Europa. Su residencia, el Hotel Saint-Paul, se convirtió en un escenario de fiestas suntuosas, banquetes que duraban días y una exhibición constante de riqueza. Gastaba fortunas en vestidos bordados con oro y gemas, en tocados exóticos que desafiaban la gravedad y en joyas traídas de los rincones más lejanos del mundo conocido. Para Isabel, esta opulencia no era solo un capricho personal, era una declaración política. En un mundo donde la imagen lo era todo, su esplendor era un símbolo de la continuidad y la riqueza de la corona francesa, incluso cuando su rey era incapaz de gobernar. Sin embargo, este brillo cegador tenía un reverso oscuro y trágico. Fuera de los muros dorados del palacio, Francia se desangraba. La guerra de los 100 años continuaba su curso devastador. Las cosechas se perdían, y los impuestos para financiar el conflicto y los lujos de la corte asfixiaban al pueblo. El contraste era brutal y obsceno. Mientras la reina y sus cortesanos se deleitaban con manjares exóticos, los parisinos morían de hambre en las calles. Esta desconexión total con la realidad de sus súbditos se convirtió en el principal combustible del odio popular contra ella. La llamaban la loba bávara, una extranjera derrochadora que saqueaba el tesoro para satisfacer sus vanidades, mientras el país se hundía en la miseria. Se susurraba que sus fiestas eran orgías depravadas y que su insaciable apetito por el lujo era una prueba de su corrupción moral. Isabel, aislada en su burbuja de seda y oro, no parecía comprender, o quizás no le importaba, que cada joya que añadía a su colección era una afrenta para un pueblo que luchaba por un trozo de pan. Estaba construyendo un trono de poder sobre una base de resentimiento, y los cimientos comenzaban a resquebrajarse peligrosamente. En el vacío de poder dejado por un rey ausente, Isabel de Baviera necesitaba un aliado, alguien que no solo entendiera los intrincados juegos de la corte, sino que tuviera la ambición y la inteligencia para jugarlos a su lado. Lo encontró en la figura más improbable y peligrosa: Luis de Valois, duque de Orleans y hermano menor del propio rey. Luis era todo lo que su hermano Carlos ya no podía ser: carismático, astuto, culto y políticamente brillante. También era conocido por su reputación de mujeriego y su ambición desmedida. Desde el principio, la conexión entre Isabel y Luis fue innegable. Pasaban horas juntos, discutiendo asuntos de Estado, planificando estrategias políticas y compartiendo una intimidad que rápidamente trascendió la de simples cuñados. Juntos, formaron un bloque de poder formidable, controlando el Consejo Real y dirigiendo las finanzas del reino a su antojo. Pero su cercanía no tardó en despertar las sospechas y la malicia de sus enemigos. Pronto, los rumores se extendieron como la pólvora por los pasillos del Louvre
y las tabernas de París. La reina y su cuñado eran amantes. ¿Había verdad en estas acusaciones? Es una pregunta que los historiadores debaten hasta el día de hoy. No existen pruebas concluyentes de un romance físico, pero la percepción lo era todo en la Francia medieval. Su alianza, ya fuera puramente política o apasionada, era una amenaza directa para el otro gran poder del reino, el duque de Borgoña. Los enemigos de la pareja, liderados por Juan sin Miedo, duque de Borgoña, utilizaron estos rumores como un arma devastadora. No solo acusaron a Isabel de adulterio, un pecado terrible para una reina, sino que llegaron a insinuar lo impensable, que sus hijos, especialmente el delfín Carlos, no eran del rey, sino bastardos fruto de su unión ilícita con Orleans. Esta calumnia era veneno puro, un ataque directo a la legitimidad de la línea sucesoria. Para Isabel y Luis, su relación era la clave de su supervivencia política, pero para sus enemigos era la justificación perfecta para destruirlos y tomar el control de Francia. La rivalidad entre las dos facciones que se disputaban el control de Francia, los Armagnacs, liderados por Luis de Orleans, y los Borgoñones, comandados por su primo Juan sin Miedo, había llegado a un punto de no retorno. La tensión en París era palpable. Cada encuentro entre los duques estaba cargado de amenazas veladas y miradas de odio. Ambos sabían que solo uno podía quedar en pie para controlar al rey loco y el destino del reino. La noche del 23 de noviembre de 1407, el punto de quiebre se materializó en un acto de violencia brutal que cambiaría la historia de Francia para siempre. Luis de Orleans acababa de salir de la residencia de la reina Isabel, el Hotel Barbet, tras una visita. Mientras cabalgaba por una calle oscura y estrecha de París, la Rue Vieille du Temple, fue emboscado por un grupo de hombres enmascarados. Lo sacaron de su caballo y lo masacraron sin piedad con hachas y espadas. Su mano fue cercenada, su cráneo partido en dos. Fue una ejecución calculada, diseñada no solo para matar, sino para aterrorizar. El pánico se apoderó de la ciudad. ¿Quién se había atrevido a asesinar al hermano del rey en pleno corazón de la capital? La investigación no tardó en señalar al culpable. Para sorpresa de muchos, Juan sin Miedo, duque de Borgoña, no solo confesó su autoría, sino que la justificó públicamente. Contrató a un teólogo de la Sorbona, Jean Petit, para que argumentara que el asesinato no fue un crimen, sino un acto de tiranicidio. Acusó a Luis de Orleans de corrupción, de practicar la magia negra y de planear usurpar el trono, presentando su eliminación como un deber patriótico para salvar a Francia. Para Isabel de Baviera, la noticia fue un golpe devastador. Había perdido a su principal aliado, su confidente, y según los rumores, su amante. De la noche a la mañana, se encontró sola y vulnerable, expuesta a la furia de la facción borgoñona que ahora controlaba París. El asesinato de Luis de Orleans no fue simplemente un ajuste de cuentas. Fue la chispa que encendió la mecha de una guerra civil. El conflicto Armagnac-Borgoñón sumiría a Francia en 2 décadas de caos, sangre y traición, debilitando fatalmente al país y abriendo la puerta a una nueva y terrible invasión por parte de los ingleses. Tras el asesinato de Luis de Orleans, el poder de Isabel de Baviera se desmoronó. Juan sin Miedo y sus borgoñones se hicieron con el control de París, manipulando la opinión pública y presentándose como los salvadores del reino. Isabel, despojada de su principal protector, se vio obligada a navegar en aguas turbulentas, intentando mantener su influencia mientras el país se hundía en la guerra civil. Durante un tiempo, los Armagnacs
la facción leal al asesinado duque, lograron recuperar París, pero no veían a la reina como una aliada, sino como una pieza inestable en el tablero. Su reputación de derrochadora y sus pasados lazos con Orleans la convertían en una figura tóxica. La verdadera humillación, sin embargo, provino de su propia sangre. Su hijo, el delfín Carlos, influenciado por los líderes Armagnacs, comenzó a ver a su madre como un obstáculo para su propio poder. En un audaz golpe de mano, en 1417, el delfín y sus consejeros tomaron una decisión drástica. Acusaron a Isabel de mala gestión de las finanzas y de llevar una vida licenciosa, cargos que, aunque exagerados, resonaban con el descontento popular. Confiscaron su tesoro personal y sus propiedades, y la despojaron de toda autoridad política. El golpe final fue su exilio forzoso. La reina de Francia fue enviada a la ciudad de Tours, donde fue puesta bajo una estricta vigilancia, convirtiéndose en prisionera de su propio hijo. Para una mujer que había saboreado el poder absoluto, que había dirigido consejos y gobernado un reino, esta fue la máxima ignominia. Despojada de su riqueza, su poder y su libertad, Isabel se sintió traicionada y abandonada. Pero en el frío aislamiento de su exilio, el dolor y la humillación no la quebraron, la transformaron. El fuego de la venganza comenzó a arder en su interior. Si su propio hijo y los Armagnacs la habían desechado, buscaría nuevos aliados. Tomó una decisión que sellaría el destino de Francia. Se aliaría con sus enemigos acérrimos, los borgoñones, liderados por el mismo hombre que había asesinado a su amado Luis, Juan sin miedo. Estaba dispuesta a todo para recuperar su poder, incluso si eso significaba sacrificar a su hijo y a su reino. Para Isabel de Baviera, el año 1417 representó el punto más bajo de su tumultuosa vida en Francia. Despojada de su poder, de su influencia e incluso de su riqueza personal por la facción de los Armagnac, se encontraba en un exilio dorado pero humillante en la ciudad de Tours. El conde Bernardo de Armagnac, ahora condestable de Francia, la había acusado públicamente de libertinaje y mala gestión, utilizándola como chivo expiatorio para consolidar su propio control sobre París y sobre el delfín Carlos. Aislada y vigilada, la reina que una vez había gobernado como regente era ahora una prisionera. Sin embargo, la desesperación es a menudo la madre de las alianzas más audaces. Desde su cautiverio, Isabel comenzó a tejer una red de comunicación secreta con el único hombre en Francia lo suficientemente poderoso como para desafiar a los Armagnac, su archienemigo, Juan sin miedo, duque de Borgoña. Era una jugada de un cinismo político extraordinario. Juan era el asesino de su antiguo aliado y presunto amante, Luis de Orleans, el hombre cuya muerte había sumido a Francia en una sangrienta guerra civil. Pero el odio del pasado palidecía ante la necesidad del presente. Para Isabel, Juan no era ya el verdugo de su amigo, sino la llave para su liberación y la herramienta para su venganza. El plan se ejecutó con una precisión teatral. En noviembre de 1417, bajo el pretexto de una peregrinación a la cercana abadía de Marmoutier, Isabel logró salir de los muros de Tours. A poca distancia, un contingente de caballeros borgoñones la esperaba. La rescataron de sus guardianes Armagnac, un secuestro escenificado que ambos bandos presentaron como una heroica liberación. Inmediatamente, Isabel y Juan sin miedo formaron un gobierno rival en la ciudad de Troyes. Isabel, blandiendo su autoridad como reina consorte, emitió un edicto declarándose la única regente legítima de Francia en nombre de su esposo incapacitado. Afirmó que el delfín Carlos era un prisionero de los traidores Armagnac y que, por lo tanto, cualquier orden emitida en su nombre
era nula. Se apoderó del sello real, el símbolo del poder soberano, y comenzó a gobernar. Francia quedó oficialmente partida en dos: el París de los Armagnac y el Troyes de los Borgoñones. Isabel no solo había escapado de su prisión, había fracturado el reino para recuperar su poder. Mientras Isabel y Juan sin miedo consolidaban su gobierno alternativo en Troyes, una amenaza mucho mayor se cernía sobre una Francia peligrosamente dividida. Al otro lado del canal, el joven y ambicioso rey Enrique V de Inglaterra observaba la guerra civil francesa no como una tragedia, sino como una oportunidad divina. Reviviendo las antiguas reclamaciones inglesas sobre el trono francés, desembarcó con su ejército en Normandía en agosto de 1415, decidido a explotar el caos reinante. La respuesta francesa a la invasión fue un reflejo de su parálisis interna. El liderazgo militar estaba en manos de la facción Armagnac, que controlaba al rey Carlos VI y al Delfín. Juan sin miedo, calculador y pragmático, vio la oportunidad de que sus rivales se debilitaran. A pesar de los llamamientos a la unidad nacional, se negó a comprometer sus fuerzas borgoñonas, dejando que los Armagnac se enfrentaran solos a los ingleses. Este fue un error de cálculo con consecuencias catastróficas para Francia. El 25 de octubre de 1415, cerca del castillo de Agincourt, un ejército francés, compuesto principalmente por la nobleza Armagnac, se enfrentó a las fuerzas inglesas. Superaban en número a los invasores, pero estaban agotados, mal dirigidos y arrogantes. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre. Atrapados en un campo embarrado por la lluvia, los caballeros franceses, pesadamente acorazados, fueron aniquilados por las letales andanadas de los arqueros de arco largo ingleses. Miles murieron, incluyendo a gran parte de la cúpula del partido Armagnac. La flor y nata de la caballería francesa fue exterminada en una sola tarde. La noticia de Agincourt resonó en toda Europa como un trueno. Para Francia, fue un trauma nacional, una humillación que parecía señalar el juicio de Dios contra un reino pecador y dividido. Políticamente, la derrota fue devastadora para la facción Armagnac. Su prestigio se hizo añicos y su capacidad militar quedó diezmada. Para Isabel de Baviera y Juan sin miedo, la catástrofe de sus enemigos fue su mayor golpe de suerte. El poder de los Armagnac se había desvanecido en el barro de Agincourt, creando un vacío de poder en París que ellos estaban perfectamente posicionados para llenar. La derrota que humilló a Francia allanó el camino para el regreso triunfal de la reina al corazón del poder. La derrota en Agincourt aceleró el colapso del poder Armagnac. En 1418, con la ayuda de ciudadanos parisinos descontentos, las fuerzas borgoñonas tomaron la capital en un baño de sangre. Isabel de Baviera hizo su entrada triunfal en París, recuperando el control físico del rey Carlos VI y consolidándose como la figura central del gobierno. Su hijo, el Delfín Carlos, apenas logró escapar hacia el sur, donde estableció una corte rival, perpetuando la guerra civil. La aparente victoria, sin embargo, era frágil. Mientras los franceses luchaban contra franceses, Enrique V de Inglaterra continuaba su metódica conquista de Normandía. En un intento desesperado por unificar el reino contra el invasor, se organizó un encuentro de reconciliación entre el Delfín Carlos y Juan sin miedo. El 10 de septiembre de 1419, en el puente de Montereau, la tragedia golpeó de nuevo. Durante la negociación, los hombres del Delfín asesinaron a Juan sin miedo, en una brutal venganza por el asesinato de Luis de Orleans más de una década antes. Este acto selló el destino de Francia. Para el nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y para Isabel de Baviera,
el Delfín ya no era un rival político, sino un asesino y un parricida moral. La posibilidad de una paz francesa se había desvanecido en la sangre derramada sobre el puente. Enfrentados a un enemigo común en el Delfín y con el país desangrándose, Isabel y Felipe tomaron una decisión que cambiaría la historia. Buscaron una alianza con su enemigo exterior, el rey Enrique V de Inglaterra. Las negociaciones culminaron en la firma del Tratado de Troyes en mayo de 1420. Sus términos eran asombrosos y para muchos impensables. El tratado declaraba al Delfín Carlos ilegítimo, despojándolo de todos sus derechos al trono. En su lugar, el rey Carlos VI adoptaba a Enrique V como su hijo y heredero. Para cimentar la unión, la hija de Isabel, Catalina de Valois, se casaría con el rey inglés. A la muerte de Carlos VI, las coronas de Francia e Inglaterra se unirían en la persona de Enrique V y sus descendientes. Fue una capitulación dinástica total. Para sus partidarios, era un acto pragmático y necesario para poner fin a décadas de guerra civil y traer la paz bajo una monarquía fuerte. Para sus detractores y para la posteridad, fue el acto de traición supremo. Una reina entregando el reino de su hijo al enemigo histórico de la nación. El Tratado de Troyes no fue simplemente un documento político. Fue una declaración de guerra de una madre contra su propio hijo. Con su firma, Isabel de Baviera se convirtió en el instrumento legal y simbólico de la desheredación del Delfín Carlos. Su consentimiento como reina y madre otorgaba una crucial pátina de legitimidad a lo que, en esencia, era la entrega de la corona francesa a una dinastía extranjera. La propaganda anglo-borgoñona se puso en marcha de inmediato, y la reina jugó un papel central en ella. El tratado se refería a Carlos como el así llamado Delfín, y para justificar su exclusión, se reavivaron viejos y maliciosos rumores sobre su nacimiento. Se insinuaba que Carlos no era hijo legítimo del rey loco, sino el fruto de uno de los supuestos adulterios de Isabel. Aunque estas acusaciones eran casi con certeza falsas y políticamente convenientes, la propia Isabel no hizo nada para desmentirlas. Su silencio era una condena. Al permitir que la legitimidad de su hijo fuera cuestionada, estaba sacrificando su propia honra para asegurar el éxito del nuevo orden político. ¿Qué pudo llevar a una madre a tomar una medida tan drástica? La respuesta yace en una compleja mezcla de venganza, pragmatismo y supervivencia política. El asesinato de Juan sin Miedo en Montereau fue, para Isabel, la traición final. Vio en su hijo a un hombre impulsivo y peligroso, incapaz de traer la paz que ella creía que solo la alianza con Borgoña e Inglaterra podía garantizar. En su mente, el Delfín se había convertido en el principal obstáculo para la estabilidad del reino. Ella no estaba simplemente desheredando a un hijo. Estaba eliminando a un caudillo que, a su juicio, perpetuaría la guerra civil indefinidamente. En el París ahora ocupado por los ingleses, Isabel vivió los siguientes años en una posición de honor, pero de poder menguante. Vio a su hija Catalina coronada reina de Inglaterra y presenció el nacimiento de su nieto, el futuro Enrique VI, un niño destinado a gobernar ambos reinos. Había logrado su objetivo, una paz forzada y la exclusión de su enemigo. Sin embargo, este acto la grabaría en la memoria colectiva de Francia como la reine infame, la reina infame. Al desheredar a su hijo, había sentado las bases para la siguiente y más legendaria fase de la Guerra de los 100 Años, una que vería a una joven campesina de Lorena alzarse para luchar por el rey al que su propia madre había repudiado.
La década de guerra civil había desangrado a Francia hasta el punto de la extenuación. Tras el desastre de Agincourt y la toma de Rouen, la facción borgoñona, liderada por Felipe el Bueno, y con Isabel de Baviera como su aliada más poderosa, comprendió que la victoria militar sobre los ingleses era una quimera. La única opción viable para poner fin al derramamiento de sangre y al caos que consumía el reino era la diplomacia, aunque el precio fuera inimaginable. En la primavera de 1420, en la ciudad de Troyes, se orquestó el acto final de esta tragedia política. Isabel, actuando como regente en nombre de su esposo incapacitado, Carlos VI, se reunió con el victorioso rey Enrique V de Inglaterra. El ambiente estaba cargado de una tensión histórica. Cada palabra y cada gesto determinarían el futuro de dos naciones. Isabel, con el respaldo total de los borgoñones, negoció los términos que pasarían a la historia como una de las mayores traiciones, o para otros, como el más pragmático de los sacrificios. El Tratado de Troyes fue una capitulación en toda regla. Estipulaba que Enrique V se casaría con la hija de Isabel y Carlos, Catalina de Valois. A la muerte de Carlos VI, la corona de Francia no pasaría a su hijo, el delfín Carlos, sino a Enrique V y sus herederos. El delfín fue declarado ilegítimo, un bastardo desheredado y repudiado por su propia madre, en un documento oficial. Para los partidarios del delfín, los Armagnacs, esto era una traición imperdonable. Isabel había vendido el reino al enemigo jurado de Francia para satisfacer su odio personal hacia su hijo y su sed de poder. Pero desde la perspectiva de la reina y de la mitad de Francia que vivía bajo el terror de la guerra, el tratado era la única salida. Prometía la paz, la unificación de las dos coronas y el fin de un conflicto que había durado casi un siglo. Cuando se firmó el tratado, Isabel observó cómo el rey inglés, su futuro yerno, se convertía en el regente y heredero de Francia. Había sacrificado a su hijo en el altar de la paz, un acto que la marcaría para siempre como la reina que entregó su reino. Con el Tratado de Troyes firmado y sellado, París se transformó en una ciudad bajo una nueva autoridad. Las banderas inglesas ondeaban junto a las francesas y borgoñonas, un símbolo visible de la nueva realidad política. Enrique Quitelnau, ahora regente de Francia y yerno de Isabel, gobernaba de facto. Para Carlos VI, el rey loco, poco o nada había cambiado. Sus días transcurrían en una neblina de lucidez y demencia, confinado en el Hotel Saint-Paul, ajeno al hecho de que su reino había sido prometido a un extranjero y su propio hijo declarado un paria. Isabel, por su parte, vivía en una posición extraña y precaria. Había sido la arquitecta de la paz, pero ahora era una figura secundaria en la corte de su propio yerno. Su poder, que había alcanzado su cenit durante las negociaciones, comenzaba a desvanecerse. Los ingleses y borgoñones ya no la necesitaban como antes. Su utilidad había sido la de legitimar la transición. Ahora era la reina madre de la futura reina de Inglaterra y Francia, un título honorable pero políticamente hueco. La vida en la corte continuó con una fachada de normalidad. Se celebraron fiestas y torneos para conmemorar la unión de las coronas, pero bajo la superficie bullía el descontento. Gran parte de Francia, leal al delfín, se negaba a aceptar el tratado, y la guerra continuaba en el sur. En 1422, el destino intervino de la manera más abrupta. En el apogeo de su poder, con solo 35 años, Enrique V murió repentinamente de disentería mientras hacía campaña. Su muerte fue un golpe devastador para el plan anglo-borgoñón. Dejó como heredero a un bebé de 9 meses, Enrique VI. El sueño de un rey guerrero que unificaría ambos reinos se desvaneció.
reemplazado por la inestable perspectiva de una larga regencia. Apenas 2 meses después, en octubre de 1422, Carlos VI exhaló su último aliento. El rey loco, que había reinado durante 42 años de tormento personal y nacional, finalmente encontró la paz. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una crisis de sucesión sin precedentes. Isabel de Baviera era ahora la reina viuda de un rey muerto y la abuela de otro, un niño que era rey de 2 reinos en guerra. La muerte de Carlos VI sumió a Francia en una división formal. En el norte, bajo control inglés y borgoñón, el infante Enrique VI fue proclamado rey de Francia e Inglaterra. En el sur, el desheredado Delfín se autoproclamó Carlos VII, estableciendo una corte rival y continuando la resistencia. En medio de esta fractura, Isabel de Baviera se encontró en una posición de irrelevancia casi total. Como reina viuda, su estatus era respetado, pero su influencia política se había evaporado por completo. Residía en París, una ciudad firmemente controlada por el duque de Bedford, regente de su sobrino, Enrique VI. Isabel vivía en el Hotel St. Paul, el mismo palacio que había sido testigo de la locura de su esposo y de sus propias intrigas. Ahora era un lugar silencioso, un recordatorio de un poder que ya no poseía. Estaba rodeada de una pequeña corte, pero las grandes decisiones se tomaban en otros lugares, en los consejos de guerra ingleses y en las negociaciones diplomáticas de los borgoñones. Su relación con los parisinos era compleja. Muchos la culpaban en silencio por la presencia de soldados ingleses en sus calles, viéndola como la artífice del Tratado de Troyes, que había entregado la soberanía francesa. Para ellos, era la reina extranjera, la loba bávara, que había sacrificado a su nación por ambición o despecho. Sin embargo, para otros, representaba la estabilidad, la figura que había ayudado a poner fin a los peores excesos de la guerra civil que había aterrorizado la ciudad. Su vida se convirtió en una rutina de deberes ceremoniales y observancia religiosa. Se la veía en misas y procesiones, una figura sombría vestida de luto perpetuo, no solo por su esposo, sino quizás por el reino que había perdido. Vio cómo la guerra se reavivaba con una nueva intensidad, impulsada por la aparición de una joven campesina llamada Juana de Arco, que afirmaba luchar en nombre de Dios por su hijo, Carlos VII. Cada victoria de Juana era una refutación de todo lo que Isabel había hecho, un golpe al frágil orden que había construido. Aislada, envejecida y despojada de su antiguo poder, Isabel se convirtió en una espectadora del drama final de la Guerra de los 100 años, una reina sin corona, en una capital ocupada. Isabel de Baviera murió en 1435, justo cuando su yerno, Felipe de Borgoña, abandonaba la alianza inglesa para reconciliarse con su hijo, Carlos VII. No vivió para ver a Carlos entrar triunfalmente en París y reunificar el reino. Quizás fue una ironía final del destino. Su muerte pasó casi desapercibida, eclipsada por los grandes eventos de la guerra. Pero la historia no la olvidaría. Durante siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de traición, lujo y depravación. Los cronistas leales a la casa de Valois, ansiosos por legitimar a Carlos VII, la pintaron con los colores más oscuros. La acusaron de ser una adúltera, cuyas infidelidades pusieron en duda la legitimidad de sus propios hijos. Una gastadora compulsiva que desangró las arcas del reino mientras el pueblo moría de hambre. Y sobre todo, una madre desnaturalizada que vendió la corona de su hijo al enemigo histórico de Francia. Esta es la imagen que ha perdurado. La reina malvada, la antítesis de la heroína nacional, Juana de Arco.
Sin embargo, una revisión más matizada de su vida revela una figura mucho más compleja, atrapada en una tormenta perfecta de crisis política, social y personal. Llegó a Francia como una adolescente extranjera, arrojada a una de las cortes más traicioneras de Europa. Su esposo, el rey, descendió a una locura violenta e impredecible, dejándola sola para navegar las turbulentas aguas de la política. Durante décadas, se vio obligada a elegir bando en una guerra civil brutal entre los Armagnacs y los Borgoñones, donde cualquier elección podía significar la muerte. Fueron sus alianzas cambiantes, un signo de duplicidad o una estrategia desesperada de supervivencia para ella y sus hijos. Fue el Tratado de Troyes un acto de odio hacia el delfín, con quien ciertamente tenía una relación terrible, o fue el último y desesperado intento de una mujer agotada por la guerra para imponer la paz a un país que se desmoronaba? No hay respuestas fáciles. Isabel no fue una santa. Fue ambiciosa, manipuladora y a veces despiadada. Pero también fue una mujer de extraordinaria resistencia que sobrevivió durante más de 40 años en el centro del poder. Quizás no fue ni una villana absoluta ni una heroína incomprendida, sino simplemente una superviviente. Una reina que utilizó las únicas armas a su disposición para capear un temporal que habría hundido a muchos otros.